Se encuentran los integrantes del grupo número 5, por favor. Perdón, el grupo 5 ya expuso. El grupo número 7. El grupo número 7, ¿me confirman, por favor, los integrantes del grupo 7? Sí, ingeniero. Yo soy del grupo 7. Tenemos a Castillo Infantes, Crespo Esquén, Díaz Mendoza y Moncada Enríquez. Sí. ¿Quién va a iniciar, por favor, la exposición para permitirle compartir pantalla? Nosotros, ingeniero. ¿Apellido? Juan Carlos Peña Ramos, Peña Ramos. Peña. Ya, ok. Sí. Entonces te voy a colocar como cohospedador. Activan, por favor, sus pantallas para poder, perdón, sus cámaras para poder hacer captura de pantalla. Y luego haces la presentación e inician, por favor. A ver, ubico ya a Castañeda. El grupo 7, a ver, perdón. Vázquez. Somos grupo 6. No, Grupo 6. el grupo 7 primero, por el tema. El tema le toca primero al grupo 7 y ya luego pasa el grupo 6. Sí, es por el orden de los temas. Ok. Entonces primero es grupo 7. Moncada, Díaz, Crespo y Castillo. Ya lo veo a Díaz. Cámara, por favor, de Moncada, Crespo y Castillo. Ya ubico también a Gerson. Gerson Moncada. Crespo, también está Ernesto Crespo y Castillo. Kenny Castillo, ¿está presente? Está ingresando, ingeniero. Está ingresando, ingeniero. Ingreso. Ahí lo veo a Kenny Castillo recién, y ahora sí está ingresando. Listo. Kenny Castillo, ¿nos escuchas? Sí, ingeniero, buenas tardes. Perfecto, entonces voy a hacer la captura de pantalla. A ver, estoy observando a Crespo, Kenny, Gerson y falta uno. Oh, ahí está Díaz, ingeniero. Acá estoy, ingeniero. Ah, ya, ok, gracias. Voy a capturar pantalla un ratito, no vayan a apagar. Instante. Listo. Ya di la posibilidad de ser cohospedador a Peña y pueden iniciar su exposición. No es de nuestro grupo. Peña no está en nuestro grupo. Ingeniero, yo era el grupo 6. Pensé que me tocaba estar. A Infante podría darle, ingeniero, el... Ya, ahora lo veo. Acá vamos a pasar a... Infante. ¿Tu primer apellido es Infante? No. Castillo, ¿no? Castillo, ingeniero. Castillo. Ya está, ahora sí. Un segundo, ingeniero, ahorita parto pantalla. ¿Puedo iniciar, ingeniero? Sí, pueden dar inicio, sí. Ya. Muy buenas tardes, ingeniero
Rodrigo, buenas tardes, compañeros en general. A continuación vamos a tener una breve exposición de lo que es fundamentos básicos del análisis y diseño por flexión en el concreto preforzado. El grupo está conformado por mi persona, Crespo Esquén, Díaz Mendoza y Moncada Enríquez. Si bien es cierto, entendemos que cuando hablamos de preforzado, hablamos el preforzado lo componen dos métodos, ¿no? El concreto posttensado y el pretensado. En este caso tenemos en primera instancia una parte introductoria que hablamos del diseño y el análisis, ¿no? Como que hacemos un recordar pequeño y qué es el diseño y qué es el análisis. Bueno, el diseño está comprendido por la geometría, las dimensiones y los materiales preliminares, ¿no? Si bien es cierto, la geometría es la forma, las dimensiones es las medidas que viene a ser en este caso de lo que vamos a hablar en sí es de una viga, ¿no? Entonces también tenemos aquí, hablamos de los materiales preliminares. Los materiales preliminares que incurren en el diseño de una viga es el concreto, y que también puede ser conocido como hormigón, y a su vez también tenemos un material preliminar importante que es el acero, ¿no? A su vez, este diseño va de la mano con un análisis, y este análisis, existen varios programas para hacer este tipo de análisis, y a su vez nos van a permitir a nosotros ver las propiedades generales de esta estructura, ¿no? En este caso también vamos a poder ver el tipo de flexión, la capacidad de corte y torsión, ¿no? Como consiguiente, vamos a ver unos conceptos básicos que nos van a ayudar a entender muy bien el tema de lo que es lecciones, ¿no? Entonces, uno de los conceptos básicos que tenemos, el principal, es la tracción. Si podemos darnos cuenta, la tracción ejerce una fuerza hacia los lados laterales que permiten que el elemento, en este caso, se va a alargar, ¿no? Entonces, la torsión es la fuerza que tiende a estirar el elemento. Como segundo concepto básico, tenemos lo que es, en este caso, la compresión, ¿no? Que la compresión es la fuerza que tiende a aplastar el elemento. Si podemos apreciar bien, es una fuerza que está comprimiendo el elemento. Muy claramente podemos ver ahí cómo el elemento cambia de forma, toma otra forma distinta. A su misma vez tenemos la flexión, que la flexión es la fuerza que tiende a doblar el elemento. Si podemos apreciar, podemos decir que es una carga puntual en el centro de la viga, de ese perfil, y está flexionando, ¿no? Está doblando el elemento. Después tenemos también lo que es el corte, ¿no? Que es la fuerza que tiende a cortar el elemento, claramente podemos apreciar ahí. Y por último tenemos la torsión. La torsión es la fuerza que tiende a retorcer el elemento. Son conceptos básicos que nosotros siempre tenemos que haber entendido y comprendido, ¿no? A continuación tenemos un pequeño video donde demuestra el proceso, ¿no? De todo lo que hemos explicado, ¿no? Aquí podemos ver la compresión, ¿no? Las fuerzas que están actuando en la compresión. Tenemos lo que es la tracción, ¿no? Las fuerzas que están estirando el elemento. Tenemos la flexión. Tenemos la torsión. Y por último tenemos lo que es el corte, ¿no? No sé si esta siguiente parte el ingeniero quisiera pasar a un compañero para que le explique. A ver, yo puedo acotar Ya. que... A ver, Kenny, sería bueno que culmines hasta este video de esta viga preforzada que Ya, vamos a ingeniero. continuar. Ya, perfecto. Y luego dan pase, por favor, a Díaz, y tercero va a Crespo. Ya. Lo que podemos apreciar aquí, vamos a ver un pequeño video de un ejercicio, modelo práctico que se le aplica, ¿no? En este caso es el posttensado, ¿no?
El post-tensado comprende parte de lo que es el preforzado en el concreto. En esta parte vamos a poder ver cómo funciona y cómo se aplica, ¿no? Cuáles son los fundamentos básicos y cuál es en la práctica, como a pequeña escala vamos a poder ver. Es una simulación, como dice el modelo, en tiempo inicial. Tenemos una viga de una sección, ¿no? Peraltada, mediante, y vamos a ver cómo en este caso se estaría aplicando lo que es el post-tensado, ¿no? En este caso el tendón o el tendón en una parte neutro de la viga y se está ejerciendo una fuerza. Lo que va a hacer es que va a aplicar una contraflecha, ¿no? Ya no tiene, digamos, la simulación normal que es, ¿no? Que el momento va hacia abajo, sino tenemos la contraflecha que va a ejercer una resistencia contra, ya sea la carga puntual o la carga distribuida que está por encima de la viga, ¿no? Podemos apreciar claramente que en este caso, en la parte superior estaría lo que es la tracción y la parte inferior iniciaría con lo que es la parte de compresión, ¿no? Doy pase a mi compañero Moncada, creo que le toca a Moncada. Díaz. A Díaz. A Díaz, bueno. Bueno, buenos días, ingeniero, compañeros todos. Como podemos ver en la diapositiva, tenemos dos imágenes. Acá tenemos una viga antes de aplicar la carga y en la parte derecha tenemos una viga aplicada a carga P, lo cual vemos una deformación en cual se nota que en la parte superior tenemos una compresión y en la parte inferior una tracción. En el lado derecho tenemos otra imagen, lo cual nos muestra las deformaciones que ocurren. Seguido. Bueno, acá en esta imagen se trata de una gráfica del peso propio. Bueno, en general esto funciona de esta manera, ¿no? En esta viga vamos a tener una sección, lo cual vamos a tener unos diagramas de esfuerzos para poder analizar cómo está comportante la viga. Si esta viga se deflecta hacia arriba de manera contraria, como trabaja una viga normal simplemente reforzada, como podemos ver en la imagen. Acá nos da dos partes, lo cual a la izquierda tenemos la tracción y a la parte derecha la compresión. La parte superior, al deflectarse de esta manera, se expande y la parte inferior se comprime. Acá, como vemos en la imagen, cuando nosotros aplicamos un peso, el peso propio de la viga, tiende a deflectarse, pero llega en el estado de equilibrante, en el estado equilibrante de la viga, la deformación puede pasar negativo o positivo, como podemos ver en la imagen. Tomamos también este comportamiento linealmente elástico, es decir, aumenta la carga y aumenta la deformación, como el profe nos explicó anteriormente en sus clases. Es decir, que la deflexión va a empezar a cambiar.
Pasamos. Sigue Ken. En esta sección equilibrada vemos a esta viga hemos aplicado una carga, una carga repartida, lo cual son iguales en toda la sección, ¿no? Esta condición suele ser momentánea dentro de la vida útil de la estructura, o sea, no. Seguido. Sigue Kenny. Bueno, acá cuando nosotros aplicamos la carga muerta completa, la curvatura hacia arriba reduce aún más mediante la adición de la carga muerta, superpuesta como vemos en estas dos deformaciones, donde tenemos tracción y compresión, donde típicamente tenemos dos esfuerzos producidos por esta carga. Sigue Kenny. Bueno, si presentamos esta imagen, lo que hacemos es tensar una barra de acero de forma que al liberar esta y tender a cortarse, la sección va a comprimirse, las secciones del hormigón, introduciendo, a ver, precisamente esa compresión adicional que necesitamos. Es decir, que la descompresión ocurre cuando la combinación del esfuerzo de tensión debido al preesfuerzo y la carga dan igual a cero. Sí, que en el agrietamiento, esto principalmente produce la tracción en la parte inferior y se supone que físicamente se podría visualizar una grieta, como podemos ver en la parte derecha, la imagen, cuando la viga se agrieta, cuando aplicas un esfuerzo en la fibra de tracción extrema de la viga, lo cual alcanza una ruptura del concreto. Dale, Ken. En el límite de estado de acción en la carga final para vigas, bueno, en este rango podríamos considerar que va desde el rendimiento que, que se alcanza la resistencia nominal de la viga, generalmente después de ceder el refuerzo pretensado. El ceder el refuerzo pretensado significa que cuando llegas al punto Y, que se ve en la gráfica, que significa el rendimiento del acero, acompañado de una falla de compresión del concreto. La carga del servicio máximo se indica y oscila entre un criterio de tensión cero y un esfuerzo de compresión máximo en la sección agrietada, como podemos ver en esta imagen. Dale, Ken. Continúa Ernesto Crespo, por favor. Ok, ingeniero. Bien, con los diagramas anteriormente explicados, ¿no?, que nos mostraban un comportamiento de la deformación por influencia de las cargas, hemos podido ver las etapas durante toda la vida útil de una viga preesforzada, ya sea por la técnica de postensado o pretensado. Aquí tenemos una comparación. La primera imagen nos muestra la forma en la que actúa o en la que reacciona una viga simplemente reforzada, y en la segunda una viga que sí ha sido preesforzada. Podemos ver que tiene tres fases la viga reforzada. Tenemos la viga que está siendo cargada
y posteriormente va a deflectarse con una deflexión positiva, donde la parte superior va a estar a compresión y la parte inferior a tracción. Ahora, el accionar de la fuerza del pretensado va a comprimir la viga en la zona inferior, eliminando la tracción y evitando, ya cuando se han aumentado las cargas de servicio y las cargas muertas, considerando que tiene trabajos de tracción mínimos. En un inicio, como se puede ver en la parte final de la segunda imagen, al aplicarse esta fuerza, la viga suele deflectarse hacia arriba, produciendo una contraflecha. Siguiente diapositiva, por favor. La convención de signos. Bueno, de acuerdo al libro de Dolan, ajusta la práctica común en hormigón preesforzado. Es decir, los esfuerzos de compresión van a ser positivos y los esfuerzos de tracción negativos. Estando en el diagrama, se vería de la siguiente manera en una viga preesforzada, que es el diagrama que se muestra al principio. La tracción estaría en la parte superior y la compresión en la parte inferior. Podría decirse que posterior a muchas cargas, la compresión va a pasar a estar en la parte superior y la tracción en la parte inferior. Siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver la teoría para el cálculo de los esfuerzos iniciales y los esfuerzos finales. Para lo cual tenemos una fórmula general, la cual va a ser la siguiente. En la fórmula 5.1 se puede observar 4 términos en esta fórmula. La primera está referida al esfuerzo axial. La segunda... ¿puedes volver, por favor? Bien. La primera fórmula está referida al esfuerzo axial, es decir, la fuerza compresora que va a tener la viga posterior al preesfuerzo. La segunda va a ser la fuerza excéntrica del tensado. La tercera es el término causado por la carga del peso propio de la viga. Y el cuarto término vendría a considerarse tanto las cargas de servicio como incluso la carga muerta. Siguiente diapositiva. Ahora, como vimos en la imagen anterior, la fórmula constaba de diferentes signos, en positivo y negativo. ¿Y esto de qué depende? De que para calcular los esfuerzos, nuestro diagrama en la parte superior y en la parte inferior van a ser diferentes. El único que va a mantenerse de manera lineal, como un rectángulo, es el esfuerzo axial, porque va a funcionar a compresión al mismo nivel en la cara superior y en la cara inferior. Por eso es positivo. Ahora, habíamos repasado la convención de signos. Podríamos determinar que en un esfuerzo inicial, si hablamos de la fuerza compresora, excéntrica, va a producir tracción en la parte superior y compresión en la parte inferior, como se ve en la fórmula en los segundos términos. El tercer término simboliza el peso propio de la viga, el esfuerzo causado por el peso propio, obviamente con un momento y un brazo. Y podemos ver que es contrario al diagrama de esfuerzos que realiza en la carga excéntrica, es decir, positivo arriba, compresión y atracción en la parte inferior. En la siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí tenemos algunas variantes. Puedes poner siguiente. Estas variantes van a ser la pérdida del esfuerzo, de la fuerza del pretensado, que en un principio teníamos que era PI, ahora tenemos un P efectivo. ¿Qué significa esto? Que con el pasar del tiempo va a perder la fuerza que tenía al principio y por lo tanto va a causar un diagrama diferente. Posteriormente en un ejercicio vamos a poder ver esto mejor. Ahora, el término que se ha agregado aquí es el cuarto término. Este cuarto término simboliza las cargas de servicio, es decir, cuando ya se está dando uso a la estructura.
ya sea que estemos hablando de un puente, ya sea que estemos hablando de una edificación con vigas de claros bastante amplios. Y el esfuerzo, como podemos ver aquí, es el mismo que genera el peso propio de la viga. ¿Por qué? Porque es una carga vertical y está funcionando de la misma manera que el peso propio. Es decir, entonces, cargas vivas, cargas de servicio, peso propio, y cargas de servicio van a generar la misma forma del diagrama de esfuerzos en diferentes dimensiones como se requiera. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vamos a tener la representación gráfica de los esfuerzos. Como les mencioné, el primer término es la fuerza... déjalo ahí, por favor. El primer término es el esfuerzo axial. Es una fuerza compresora que va a tener aquí la viga, y por eso es solamente fuerza sobre área, ¿no? Una fórmula que hemos visto en resistencia a materiales 1. La segunda va a ser un esfuerzo causado por la fuerza excéntrica, ¿no? Este va a generar tracción en la parte superior y compresión en la parte inferior, como se puede observar en la imagen. La cuarta ya está referida a las cargas verticales, ya sean cargas muertas, cargas vivas, cargas de servicio o el mismo peso propio. Y este es el diagrama que está formando, que como podemos observar es contrario al diagrama que tiene la fuerza excéntrica, el esfuerzo excéntrico. Siguiente diapositiva. Va a ser solamente la unión de estos tres últimos diagramas. Y doy pase a mi compañero. Muestra ahí la imagen. Como podemos ver aquí, es la suma de estos tres esfuerzos que habíamos visto gráficamente. Doy pase a mi compañero. O ingeniero, continúo, no sé. Está bien, pase a Moncada para que haga la explicación del problema. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, afirmativo, Ya, escucha. ya había pedido el control remoto, pero estaba apagado mi audio, porque no puedo usar el comando anotar, pero bueno, ojalá me entiendan. A ver, muy buenas tardes con todos. El problema, bueno, la teoría ya se explicó, tengo poco tiempo, queda 7 minutos. La teoría se explicó, los ejemplos están explicativos, ¿no? Las imágenes también. Tenemos una viga ASTO tipo 3, una viga que se usa normalmente, bueno, para un puente, que tiene una longitud de 60 pies, ¿no? Voy a resaltar los datos que son importantes. 60 pies una longitud y tiene una área transversal de 560 pulgadas al cuadrado, con un momento de inercia de 1025 a 390 pulgadas a la cuarta, ¿no? Y un peso de 583 libras-pies, ¿correcto? Después nos dan un dato muy importante que es el eje neutro, la distancia del eje neutro a la fibra superior de 24.73 pulgadas y una distancia inferior a 20.27 pulgadas. Rápidamente, sencillamente, como esta viga, la sección, no es una viga, no es una sección rectangular, por lo tanto, el centroide de esta viga no se va a ubicar al medio, sino se va a ubicar a ciertas distancias. Por eso es que nos dan este dato, ¿no? Entonces, continuamos. La viga a tensar posteriormente con dos tendones de 8 hebras colocaba una cortina parabólica. ¿Qué quiere decir? El caso está en que el tendón no está recto, sino que está en una forma parabólica, de lo cual nos dan una excentricidad en envergadura media de 13 pulgadas, ¿no? En inglés aquí, en el libro, nos manda que es mixed span eccentricity, que es una excentricidad que se encuentra en la parte media, ¿no? De la viga, ¿no? Del eje neutro hacia una distancia hacia abajo, hacia inferior, ¿no? La resistencia de transferencia específicamente del concreto, ¿no? Es de 3.500 pues, libras por pulgadas al cuadrado, pero sabemos que de aquí a 28 días, bueno, el concreto aumenta la resistencia a 6.000.
Este dato es muy importante porque nos va a permitir hacer los respectivos cálculos de poder tener los esfuerzos límites, de lo cual eso le corresponde al siguiente grupo, ¿no? Entonces, se aplica un momento medio de carga muerta, importante porque estas son prácticamente las cargas externas que va a sufrir la viga, ¿no? Una carga muerta superpuesta a largo plazo de 1000 pulgadas libras, tenemos un momento ahí, y un momento generado por la carga viva de 4000 pulgadas libras. Si hablamos de un puente, en la carga muerta podría ser de repente las estructuras metálicas que se encuentran sobre, ¿no? O de repente también el peso de la losa, y la carga viva sobre la fluidez, el peso de cada carro y todo eso, ¿no? Tomando en un tema real. Entonces aquí tenemos las unidades, porque es importante considerar las unidades. Cada kg es 1000 libras, un KSI es 1000 libras por pulgadas al cuadrado, PSI es igual a 1 libra por pulgada al cuadrado y un PLF 1 por libras pie. Siguiente, por favor. Kenny, siguiente. Hola. Ya. Ajá. Ya, acá tenemos las propiedades que nos dieron el área, la inercia, la distancia del eje hasta la fibra de análisis, la excentricidad, la longitud, y al otro lado nos dan las cargas. Acá hay un dato interesante, en mi lado izquierdo, ¿no? Hay un dato interesante, nos dan una fuerza, dos tipos de fuerza, una fuerza inicial y una fuerza específica. Estas fuerzas sencillamente son una fuerza inicial cuando hay pérdidas. Cuando se hace el tensado, ¿no? Se genera con una fuerza, pero al cortar el cable, ¿no? Emite una fuerza hacia la viga y este va a ser mi fuerza inicial, de lo cual hay una pérdida con deslizamiento de los anclajes y fricción entre el tendón y el concreto. Después de eso también existe otra pérdida que es a través del tiempo, que es por el relajamiento del cable, ¿correcto? Eso va a ser la fuerza emitida, esto va a ser mi P sub E, que es mi fuerza específica, ¿correcto? Después tengo mi momento. Al principio me dieron un dato muy importante, que me dieron la longitud de la viga, me dieron también la carga también, y entonces ahí sencillamente aplicamos la fórmula de momento, ¿no? Igual a, ¿no? La fórmula de momento, que es la carga, ¿verdad? Con longitud al cuadrado sobre 8, ¿no? Siguiente. Listo, acá analizamos con las fuerzas iniciales, ¿correcto? Mire, el primer gráfico sencillamente, no puedo dibujar aquí, no me permite, para que me pueda entender. Pero bueno, el primer gráfico sencillamente es por la fuerza axial, ¿no? Que se le ejerce a la viga, ¿no? El segundo gráfico es sencillamente de la fuerza axial, hay una excentricidad, bueno, como hemos estado hablando, que es de 13 pulgadas. Entonces esa fuerza por la distancia de esa excentricidad me va a generar un momento provocado por la excentricidad. Esta gráfica me dice que va a haber tracciones arriba y compresión abajo, ¿correcto? Estos numeritos, bueno, ya como le acabo de explicar, la teoría ya la he explicado, ¿no? En el tema, en esta carga uniforme rectangular, ¿no? Que es la fuerza sobre el área, ¿correcto? Luego aquí, a mi extremo derecho, es sobre no, acá es el momento por la excentricidad, ¿no? Por la excentricidad, diré la fuerza por la excentricidad, bueno, el momento por el eje neutro hacia la fibra que se va a analizar sobre la inercia, ¿no? Y el siguiente es por la misma carga, por la carga y el peso que nos dan. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí, hay que puede salir de la diapositiva así grande y darle doble. Sal de la diapositiva. Dale escape. Ajá, ya, dale doble clic ahí, por favor. Doble clic, doble clic. Ajá, que cargue un rato. Pero, pucha, era que le pongas a 100% para que se pueda ver. ¿Sí se ve?
Ya, está bien, ya ahí, mira. Baja un poco, baja. Bueno, acá es el Excel donde lo hemos desarrollado, ¿no? Hemos seguido la teoría, baja. Ajá, baja. Ya, ahí nada más. Ahí. Ya. Mire, ahí lo primero hemos visto con la fuerza inicial, ¿correcto? De lo cual no lo ha seguido porque es incorrecto. Y aquí vamos a explicarlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahora vamos a calcularlo con respecto a la fuerza efectiva. Es el mismo procedimiento. El primer gráfico es generado por la fuerza axial. El segundo gráfico es generado por el momento provocado por la excentricidad. Y los otros gráficos son provocados por unas cargas de servicio o también mismo por el peso propio. Y si nos damos cuenta, estas tres últimas tienen el mismo patrón. ¿Qué quiere decir? Que se genera compresión en la parte superior y tracción en la parte inferior, ¿correcto? Entonces, por el resultado, por favor, el resultado. A la derecha, Kenny, a la derecha. Derecha. Ajá. Entonces, sumando estos esfuerzos, ¿no? Nos va a dar lo siguiente, nos da un resultado con 1302.4, ¿no? De compresión en la parte superior. Bueno, nos dan compresión y en la parte superior de 1302.4 y en la parte inferior de 204.3. La viga, digamos, no, ahí estamos viendo que no hay tracciones. Eso quiere decir que eso es bueno. Pero, ¿sabe qué? Yo quiero poner un caso para terminar. Baja, por favor, Kenny, un poquito. Baja un poco. Ajá, para terminar. El primer caso habíamos analizado, ¿no? Lo que le acabo de explicar con la fuerza específica. El segundo, acá lo que hemos hecho es diseñarlo con la fuerza inicial. ¿Qué pasaría si lo diseñamos con la fuerza inicial? Habíamos hablado que hay una fuerza inicial y una fuerza específica. ¿Qué pasaría? El resultado de la fuerza inicial, si nos damos cuenta, más que todo en la parte inferior, nos damos que quiero que me entiendan esto, ¿no? Vemos que en la parte inferior hay 380.4, ¿ok? Tenemos un esfuerzo de 380.4. Pero en el caso real, ¿no? Con todo y pérdidas, con las pérdidas que se genera, todas las pérdidas, nos da 204.3. Ahora, si es que yo digo, si yo analizo con la fuerza inicial y digo, tengo 380.4, ¿no? Entonces, puedo ponerle más carga. Le puedo poner más carga hasta que llega al punto cero, hasta el punto de descompresión. Entonces, voy a aumentar la carga para que me dé un esfuerzo de 300, de que este 380.4 se convierta en cero. Listo. O sea, hago todo el cálculo y hago que ese esfuerzo se convierta en cero. Pero ¿qué pasa arriba? Sube un poquito, Kenny. Sube un poquito. ¿Qué pasa con el real? Que el real me da 204.3 menos, baja un poco, Kenny, cuando bajo. 300, ¿cuánto? Baja un poco. Si restamos 204.3, baja un poco, baja. Menos 380.4 nos da menos 176.6. ¿Qué quiere decir? Que va a haber tracción, ¿no? O sea que es incorrecto diseñarlo con la fuerza inicial porque podemos confiarnos y realmente el comportamiento real es con el primer gráfico, con todo y pérdida, ¿no? Eso es todo, ¿no? Más bien, gracias por alguna pregunta de repente que tengan. Sí, muchas gracias por la exposición. Sí, voy a hacer algunas preguntas. Se había mostrado en la diapositiva, si puede retroceder, por favor, para poder indicarles, creo que era por la 16 o 18 por ahí. Hay una gráfica que nos muestra lo que sucede un poco más atrás, lo que sucede conforme se va aplicando carga hasta antes todavía. En el comportamiento de la viga. Sí, el comportamiento de la viga. Ajá, la anterior, la 12. La 12. Si alguno de ustedes pudiera aclarar eso, si lo puedes presentar un poquito más grande, por favor, y si pudieran aclararnos un poco el concepto que aquí se trata de vertir en esta imagen, ¿no? Primero la imagen a quién corresponde y qué trata de mostrarnos, la de la izquierda. ¿Podría ¿Puedo? repetir,
más para poder explicar el Puedo diagrama. explicar. Bueno, en la figura izquierda lo que se muestra es el comportamiento de la deformación por influencia de una carga en una viga en toda su vida útil, es decir, desde el momento en el que se realiza el preesforzado, aplicando el peso propio de la viga, hasta el momento de la falla. En un principio tenemos la parte izquierda donde las deformaciones van a ser negativas y a la derecha las deformaciones positivas. Comenzamos con el peso propio de la viga, se aplica el preesfuerzo, ya sea por la técnica que se aplique, y simultáneamente se aplica también la transferencia del peso propio. De esa manera se disminuiría la curvatura. En la primera imagen, la primera diapositiva que teníamos, no sé si puedes retroceder, Kenia, donde está el peso propio. Por favor, son creo que 4 diapositivas atrás, más o menos. Un poco más, un poco más. Ahí. Bien, en el peso propio, la primera imagen que se muestra representaría lo que viene a ser las líneas punteadas que están en el gráfico de la izquierda. ¿Por qué? Porque es una deflexión teórica, es decir, con la fuerza del pretensado la viga se deformaría de esta manera. Sin embargo, el peso propio y la fuerza del pretensado funcionan de manera simultánea, es decir, no se realiza esta curva, estas líneas punteadas, sino el gráfico que está como línea continua, en negrita, y se realizaría el gráfico que está en la parte inferior derecha. Siguiente diapositiva. Luego se puede alcanzar una condición equilibrada, donde los esfuerzos que son calculados son iguales en toda la sección. Para este caso consideramos que toda la sección de la viga trabaja en el mismo esfuerzo de compresión. Sin embargo, esta condición equilibrada puede ser momentánea. Posterior a esto, a este suceso, o por aumento de la carga muerta, o ya sea por el tiempo y las pérdidas, se incrementan los esfuerzos de compresión en la cara superior y se reducen en la cara inferior. Y es por eso que pasamos a la siguiente diapositiva. Si podemos apreciar en el diagrama general de esfuerzos, donde dice full DIT, es decir, la carga muerta completa, no simula un diagrama de esfuerzos. ¿Por qué? Porque estos esfuerzos son cambiantes. Y aquí nosotros hemos ejemplificado en la parte inferior derecha dos tipos de esfuerzos que se van a producir a causa de esta carga. Es decir, la curvatura, en principio la curvatura hacia arriba se reduce aún más mediante la adición de la carga muerta, y la ubicación de la deflexión que ésta produce podrá encontrarse por encima o por debajo de la condición equilibrada. Dado esto, se pueden producir estos gráficos que estamos mostrando en la parte inferior. Siguiente diapositiva. Si podemos observar el corchete que en el gráfico izquierdo donde dice Service Load Range, ese es el rango de las cargas de servicio. Es decir, a partir de aquí las vigas soportan esfuerzos de tracción desviándose y tienen un rango de carga de servicio por encima de la descompresión, que es el siguiente punto que vamos a ver ahorita. Y la viga se considera en una condición de tracción. Entonces, la tracción aquí, bueno, en el límite de la cara inferior de la viga de esta sección, va a ser 0. Posterior a esto, que es la siguiente diapositiva, en el agrietamiento, siguiente diapositiva. Vamos a ahí ver. yo quiero, disculpe Ernesto, que te corte. Ahí, por ejemplo, también podemos darnos cuenta el comportamiento con las clases que hay. Hay una clase U, una clase T y una clase C. Que eso, si no me equivoco, lo va a reforzar el siguiente grupo. Pero en la clase U, sencillamente, hay 3 clases. Una que no está agrietada, la otra que está en proceso de agrietación, y la clase C, que ya de ahí parte ya, que se comienza a agrietar hasta que falla la viga. Por ejemplo, acá en este cracking, ¿no? Hasta el momento dice que es un agrietamiento. Pero aquí lo que pasa es que esta pequeña triangulito de la tracción, ¿no? Lo que ocurre es que este es soportable ¿sabe qué? Por el concreto. ¿Cómo así por el concreto?
Porque si es que nosotros sabemos es que el concreto tiene cierto nivel de resistente a la compresión, ¿correcto? Y también tiene nivel de cierta resistencia a la tracción. ¿Es bajo? Sí, pero sí tiene. Entonces, con este proceso, ¿no? Por ese proceso de agrietamiento en la clase T, lo que estamos viendo ahí, lo que pasa ahí que en ese punto, la resistencia del concreto a la tracción se iguala. Cuestión que a partir de ahí ya comienza ya a agrietarse. Y comenzamos a ver el siguiente gráfico que se comienza a agrietar hasta llegar ya al punto de la fisura, de la falla, donde si nos damos cuenta que el eje neutro cada vez va subiendo, va subiendo, va subiendo, y hasta va a llegar a un punto donde falla la viga, ¿no? Bueno, es lo que Disculpe, quería complementar. no sé si podría aportar algo al grupo, Sí, ingeniero. adelante, adelante. Para resumir un poquito lo que tratamos nosotros de explicar en este proceso de comportamiento, básicamente a la mano izquierda, si podemos darnos cuenta, tenemos un gráfico donde tenemos una curva, ¿no? Y esta curva nos demuestra, digamos, es el proceso al cual la viga preforzada, ya sea con el método del preforzado o el post-tensado o el pretensado, entonces nos detalla básicamente el proceso de la viga desde su inicio, ¿no? Desde Safeway, lo que es el peso propio, ¿no? Porque si bien es cierto, la viga tiene un peso y así nosotros hagamos el pretensado o el posttensado, igual va a ser sometido a un peso propio que, digamos, va a tener digamos, un peso que va a ser sometido a la viga. Lo va a hacer trabajar en un primer inicio, pero de una manera muy leve. Entonces, a la vez que estas estructuras están siendo comprometidas con otro tipo de peso, al ya ser sometidas al trabajo, entonces va a ir deformándose, ¿no? Y lo que nos muestra este gráfico es hasta el último, lo que es la parte del failure, se le dice, ¿no? Entonces es el fracaso. El fracaso, digamos, es el momento cuando ya la viga ha sido sometida a su carga máxima y es donde viene el fracaso, y ahí viene el quiebre, como podemos observar en la mano derecha, ¿no? Ese es el proceso de comportamiento de la viga. Ok, gracias. Bien, vamos a dar pase. Por orden, hace un instante había indicado el 6, pero en realidad después del tema, ustedes han visto el tema 5.1 hasta el 5.3.2. Debe continuar el tema 5.3.3 que corresponde al grupo 8. Culminado el grupo 8, que termina del 5.3.3 al 5.3.4, ya pasa el grupo 6. En ese orden. Entonces ahora voy a darle pase al grupo 8. Les agradezco al grupo 6, 7 que ha hecho la exposición. Y el grupo 8, por favor, Chumbe, Loyola, Martínez, Matos, me indican a quién le doy la posibilidad de presentar pantalla. A mí, ingeniero Martínez. ¿A Leonardo? Sí, a Leonardo Martínez. Ok. Ya está. Voy a un ratito para tomar captura de pantalla. A ver, estoy verificando. Matos, Leonardo Martínez, conforme, Loyola y Chumbe. Entonces voy a capturar un instante, por favor. Ya, conforme, pueden iniciar. Uno hace la presentación del tema y los nombres de ustedes y luego inician, por favor, compartiendo. Sí, puede notar, ingeniero. Sí, se observa bien. No. Por favor, inicie Matos, luego Loyola, luego Chumbe y finalmente Martínez. Matos, Loyola, Chumbe y Martínez. Ok, sigan adelante. Buenas tardes, ingeniero.
Vamos a continuar con el tema de límites de tensión. En este caso, nosotros vamos a presentar lo que es límites de tensión mediante el sistema ASHTO y ACI. Empecemos con una pequeña introducción. Supongamos que se coloca una pequeña carga transversal sobre una viga simplemente apoyada, como se muestra en la figura. Esta viga es de concreto con refuerzo de tensión y esta carga que se va a aplicar incrementa gradualmente su magnitud hasta que la viga llega a fallar. Cuando esto ocurre, encontramos que la viga pasa por 3 etapas distintas del colapso. Entonces nos encontramos con la etapa del concreto no agrietado, la etapa del concreto agrietado, los esfuerzos elásticos y la falla de viga en la etapa de la resistencia última. La etapa del concreto no agrietado se da bajo la aplicación de pequeñas cargas y cuando los esfuerzos de tensión son menores que el módulo de ruptura de la sección transversal, la viga va a resistir lo que es la flexión. A esta viga le vamos a aplicar en una sección, le vamos a dar pequeñas cargas que va a resistir hasta llegar hasta su punto máximo de flexión, sin llegar a la parte de la compresión. Por la parte inferior se va a notar lo que es la tensión. El diagrama se muestra en la parte superior. Son las deformaciones unitarias. Tenemos lo que es la deformación unitaria del concreto en compresión, debido a las deformaciones unitarias, y el diagrama en compresión debido a los esfuerzos. En encontramos la tensión del acero y en la parte inferior la tensión del concreto. El concreto agrietado, que es la etapa de esfuerzos elásticos, se da al incrementar la carga después de que el módulo de ruptura del concreto se ha excedido. Va a comenzar a desarrollarse grietas en la parte inferior de la viga, como se va observando en la imagen. Sacamos la sección de esta viga y vamos a realizarle las deformaciones. Por deformaciones unitarias, en la parte superior vamos a obtener la deformación unitaria del concreto en compresión. El eje neutral en la parte inferior de su deformación unitaria se da la compresión. El eje neutral calculado en la parte inferior de su deformación unitaria se da el acero, y el acero va a pasar a lo que es la tensión, ya que en la etapa del concreto no va a poner resistencia a los esfuerzos de tensión. En el diagrama de los esfuerzos por compresión, en la parte superior tenemos que el concreto llega a lo que es la compresión. Y en la parte inferior el esfuerzo de la tensión por parte del acero se puede observar que es prácticamente nula. Una vez que el lado inferior de la viga se ha agrietado, empieza la nueva etapa, que es el concreto en la zona agrietada y no puede resistir esfuerzos de tensión. Y por lo tanto, el acero deberá resistirlo. La etapa continúa mientras los esfuerzos de compresión en las fibras superiores son menos a los aproximados, en la mitad de la resistencia del concreto a la compresión, y mientras que el esfuerzo del acero será menor a su límite elástico. Y por último tenemos lo que es la falla de viga, la etapa de la última resistencia. Conforme va incrementando la carga, el modo de los esfuerzos de compresión resultan ser mayores que la mitad de la resistencia del concreto a la compresión. Por eso que las grietas de tensión se van desplazando hacia la parte superior, donde va a empezar a fallar. Esto hace que el eje neutro disvaríe un poco debido a los esfuerzos de la compresión. En la sección sacamos de la viga, tenemos la deformación unitaria. En la parte superior es la compresión del concreto. En la parte inferior la deformación unitaria del acero,
como vemos, va siendo mayor a la del concreto. Y en los esfuerzos de compresión, el diagrama de los esfuerzos por compresión, el concreto prácticamente va perdiendo su fuerza. Siguiente. Una interrupción. Hasta ahí, lo que se ha explicado respecto a estas etapas corresponde al concreto preesforzado, al concreto convencional o ambos concretos. Este es el concreto preesforzado. ¿El concreto preesforzado es esto? Ustedes están tocando un tema que tiene que ver con esfuerzos admisibles o esfuerzos límite. Sí. Es lo que estamos exponiendo es sobre el diseño de vigas sobre ASI 318, porque eso nos tocó el límite de tensión, pero mediante eso es una introducción para entrar al detalle del límite. Claro, por eso el tema es esfuerzos en vigas, ¿no? Según el ACI. Pero pregunto, la parte que acaban de exponer, solamente lo que acaban de exponer, ¿es correspondiente al concreto preesforzado, al post-tensado o al concreto convencional? Convencional. Si es el convencional, ¿cuál es la relación que guarda con el tema que ustedes están realizando, ¿no? ¿De qué manera esto le da? No, es el concreto preesforzado, porque el reglamento de la ACI nos da precisamente estas 3 etapas de clasificación acerca de las vigas, de acuerdo a cómo va perdiendo su fuerza de acuerdo al tiempo de servicio. Ok, en todo caso yo hago una aclaración más adelante. Aquí parece que hay un error digamos, en el concepto de lo que indica la norma. Luego yo hago una aclaración. Pueden continuar. Ya, gracias. ¿Sí se nota? Ya, sí. Aquí tenemos los momentos últimos o nominales de flexión. Como determinamos el momento último para una viga con secciones ya definidas y con una cantidad de acero ya definida. Para este análisis se supone que las varillas de refuerzo a tensión están trabajando a su punto de excedencia antes de que falle el concreto en el lado de compresión de la viga. Tenemos la sección de la viga, como se puede observar, la deformación unitaria y su diagrama de esfuerzos. Para este análisis se supone que el diagrama de compresión se reemplaza por uno rectangular, el diagrama de compresión curvo, con un esfuerzo constante del 85% de la compresión del concreto. Se considerará además que el diagrama rectangular de altura tiene el mismo centro de gravedad y la misma magnitud que el diagrama curvo, para no disvariar mucho en lo que son los cálculos. Procedemos a tener lo que es la fuerza de tensión, que va a ser igual al área de refuerzo por la fuerza de fluencia. Procedemos a calcular lo que es la segunda parte, la actitud de la fuerza de compresión, que va a ser igual al 85% del esfuerzo del concreto, multiplicado por A por B. Lo que es la base de la viga por el esfuerzo del concreto. En el número 3 vemos que estas dos ecuaciones llegan a igualarse para en la 4 expresar lo que es la profundidad del bloque de esfuerzos. En la número 5 determinamos el momento nominal que necesitamos conocer para la fuerza de tensión.
Este va a ser el brazo de palanca que hay entre estas dos fuerzas, va a ser igual a la de menos profundidad del bloque de esfuerzos. El método por el cual nosotros vamos a diseñar nuestros elementos para que sean capaces de resistir la flexión, el método de diseño por resistencia, que consiste en multiplicar las cargas actuantes muertas y vivas por ciertos factores de carga equivalentes a los factores de seguridad. Y los valores se llaman las cargas factorizadas. Los miembros se diseñan de manera que van a fallar justo abajo de las cargas factorizadas. Siguiente. Aquí tenemos lo que es la determinación del acero. El acero en tensión. Como nosotros determinamos la cantidad de acero necesaria para que una viga de secciones ya definida sea capaz de resistir cierto momento del último diseño. La primera fórmula es para determinar la profundidad del bloque de esfuerzos, como ya lo expliqué en la anterior. La cuantía, que es muy necesaria para igualar el área de sedad de la relación del área de esfuerzo en tensión entre la base de la sección de nuestra viga por el peralte efectivo. Simplificamos estos términos para obtener la fórmula deseada y nos queda el A, que está justo en la parte inferior. Pasamos en la siguiente fórmula, que es para determinar el momento nominal. Vamos a sustituir en esta fórmula la fuerza de tensión por el área de refuerzo que multiplica al esfuerzo de fluencia. En el momento nominal va a ser afectado por un factor de resistencia. Y si continuamos, sustituimos por el área de refuerzo que el término del acero, que es PB por D, y lo sustituimos por la profundidad del bloque de esfuerzos por el término de A, que es la fórmula que está en la parte que ya habíamos hallado factorizándolos o simplificando los términos anteriores. Y nos quedaría así el desarrollo de la ecuación anterior. La relación de que el momento nominal tiene que ser mayor al momento último, es la relación con la que vamos a trabajar. En la ecuación del momento último vamos a sustituir lo que es el momento último de diseño. Y desarrollando la ecuación, llegamos al punto en que obtenemos la ecuación de segundo orden, para lo cual nosotros con la fórmula general vamos a determinar la cuantía de refuerzo. Y para terminar el desarrollo de la fórmula, el paso a paso que se va a hacer está detallado en las dos imágenes de la parte de la izquierda, perdón. Vamos a obtener la ecuación que nos va a ayudar a determinar la cantidad de un acero necesario para las vigas de secciones determinadas, para que sean capaces de soportar el diseño del momento último. ¿Me confirman, por favor, el contenido que sigue, por favor, para poder distribuir a los siguientes expositores? Sí, aquí empezamos con los límites de tensión por el ACI. Ya, ¿pueden escapar un ratito para poder ver las diapositivas en su conjunto? Sí, Fabricio, quítale la presentación. Ahí, ¿esta diapositiva qué número es? La 6. Ya, y hacia Sí. adelante, ¿cuántas diapositivas más tienen, por favor? En total son 19. 9, 13, 14 diapositivas. Ya, 4. Y entonces pueden dar paso al segundo integrante para que Ya, ingeniero. 5 diapositivas y así sucesivamente. Ya. Gracias. Bueno, continuando con la exposición,
Bueno, voy a hablar sobre el límite de tensión de acuerdo a la institución de concreto americano, el ASI 318. Bueno, se establece que el límite de tensión, tanto para la pretensada inicial como también para la final, las tensiones permitidas en la pretensada inicial reflejan que el hormigón sigue ganando fuerzas, ¿no? Y que la fuerza pretensada última va disminuyendo con el tiempo. En el ASI 318, 14, del capítulo 24, proporciona una clasificación de miembros pretensados, ¿no? Basados en la tensión de tracción en servicio. Como hay ahí 6 pautas, miembros de concreto preesforzado, prefabricado, se dice que el ancho es no mayor a 12 pies, o las losas macizas, o las losas nervaduras, ¿no? No se necesita proporcionar refuerzos transversales. Para soportar estos esfuerzos de retracción y variación de temperatura en la dirección corta, estos generalmente también se usa para losas de piso y cubiertas prefabricadas. En el ancho de 12 pies es menor que aquel que los refuerzos de retracción y variación de temperatura, que pueden alcanzar una magnitud la mayor parte de la retracción se produce antes que los miembros sean colocados en la estructura. Como vemos acá, como podemos observar acá en la tabla de clasificación de las vigas basadas en las tensiones de tracción, existen tres tipos en lo que pasa, pasa la viga en todo su servicio, ¿no? En la clase U, los miembros de la clase U, sin fisurar, como dice ahí en el comportamiento asumido, que es no agrietado, en el servicio donde la tensión máxima de tracción bajo carga de servicio total es menor que el esfuerzo de tensión agrietado del hormigón, determinado por el módulo de ruptura. En la clase T, los miembros de la clase T tienen tensiones que pueden romper el miembro bajo la carga de servicio. Y lo que es la clase C, los miembros de la clase C se supone que está agrietado en el servicio. Eso ya, por ejemplo, en los límites que nos explica estos números del lado derecho, se dice que es menor igual que 7.5 de la raíz de la resistencia en concreto. Para lo que es transición entre no agrietado y agrietado, tiene que ser menor que agrietado y menor que no agrietado, mayor que no agrietado y menor que agrietado. Y bueno, ya lo que es agrietado, eso ya tiene un cierto límite de mayor a 12 raíz de resistencia en concreto. Continúa. Siguiente. Bueno, en las transferencias, la tensión máxima de la tracción es de 6 raíz de resistencia en concreto, ¿no? Al final del miembro. Como podemos observar acá en la tabla, estado pretensado inmediatamente después de la transferencia, y un poco más abajo dice encarga de servicio después de todas las pérdidas. Inmediato después de la transferencia, su ubicación es en el final de la extensión de la viga y todas las demás ubicaciones. Y en lo que es la carga de servicio después de todas las pérdidas, su condición de carga es pretensada más carga sostenida y pretensada más carga de servicio completa. Siguiente. Ya, bueno. Para lo que es para lo que es el ASHTO, se dice que mayormente el ASHTO se usa en lo que es diseño de puentes, ¿no? Existen diferentes tipos de puentes en los cuales podemos ver acá en las imágenes, como los puentes
como los, perdón, se me borró. A ver. ¿Puedes agrandar un poco la imagen? O ahí nomás, como los puentes. Acá está. Como los puentes de armadura, los puentes de arco bajo de tablero, y entre otros, ¿no? En la transferencia de... No, sigue. Delimita las características constructivas paralelamente al diseño y viceversa para la construcción de la base del diseño. Esto es lo que abarca lo que es el ASHTO. Dale, continúa. Ya. Bueno, límites de tensiones de tendones preformados, ¿no? En el caso del postensado, se puede permitir un valor de 0.90 de resistencia del acero, admisible a corto plazo. Para periodos a través del tiempo breve, el acuñamiento para contrarrestar las pérdidas de acuñamiento y tensión, siempre que no se superen los demás valores indicados en aquella tabla que podemos observar, la tensión en los tendones en los estados límites de resistencia y evento extremo no debe ser mayor que el límite de resistencia de tracción especificada, ¿no? Como podemos observar, nos indica acerca de, aquella tabla nos indica sobre la condición y el tipo de tendón. En el tipo de tendón tenemos tres clasificatorias, ¿no? Cables aliviados de tensiones y barras lisas de alta resistencia, y los cables de baja relajación. Y por último, las barras de alta resistencia conformadas. Para el pretensado, inmediatamente antes de la transferencia, tenemos el 0.70 en lo que es cables aliviados de tensiones, que es carga última, y cables de baja relajación de 0.75, que es también carga última, ¿no? En lo que es La el pantalla, postensado, Jordi, disculpa un instante, se ha dejado de compartir. Sí, disculpe, ingeniero, tiene problemas con su internet. ¿A quién le claro, doy es la por posibilidad? ende que yo le estoy siguiendo con Ah, las diapositivas. sí, Ingeniero, Diapositivas, ingeniero. ingeniero, Chumbe. A Chumbe le doy la posibilidad de compartir. Patrick, ¿estás por ahí? Sí, Patrick. Sí, acá estoy, ingeniero, ahorita le comparto, espera un momentito. Ay, Dios. A ver. Patrick, es diapositiva 9. Y bueno, ya como le estaba comentando acerca del post-tensado, pues acá tenemos el antialecuñamiento, se puede permitir en el corto plazo, ¿no? Que es 0.90, del FPY, que es resistencia del acero. Y continúa, compañero. ¿Ya? Ahí es. Límites para la tensión de concreto, ¿no? Antes de las pérdidas, según las especificaciones del ASHTO 2004, establecen que el límite para la tensión de compresión en los elementos de concreto pretensado y posttensado será de 0.60 por tensión de extracción se deberá aplicar en los límites de esta tabla que podemos observar. A ver, como podemos observar en esta tabla, ¿dónde está?
Bueno, tenemos el tipo de puente según el ASHTO, lo definido en aquella tabla C, y ubicación y tensión límite. En la primera parte se considera todos los puentes, excepto los puentes por segmento, ¿no? Como usted en una clase nos explicó sobre una obra que estaban realizando en Lima, que lo hacían por tramos aquellos paños, ¿no? Bueno, su ubicación en la zona de tracción precomprimida sin armadura adherente no tiene tensión límite. El área fuera de la zona de tracción precomprimida y sin armadura auxiliar adherente tiene una tensión de 0.25 raíz de resistencia concreta inicial, menor o igual que 1.38 megapascales, ¿no? A diferencia del puente construido por segmento, tiene uniones con armadura auxiliar adherente mínima atravesando las uniones, la cual es suficiente para soportar la fuerza de tracción calculada en la tensión. Es por ello que le da un tipo de tensión límite de 0.25 a raíz de la resistencia de concreto inicial, ¿no? Y su tracción máxima es megapascales. Continúa. Ese ya le toca a mi otro compañero. Continúa, Patrick. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar del estado límite de servicio ya después de las pérdidas. Las especificaciones AASHTO del 2004 señalan que para la tensión de compresión se aplicarán los límites que les voy a indicar en esta tabla. Primero nos muestra la ubicación y la tensión límite. En la ubicación en puentes construidos por segmentos, tensión provocada por la sumatoria de la tensión efectiva de pretensado y las cargas permanentes. Y también la ubicación excepto en puentes construidos por segmentos, tensión provocada por la sumatoria de las tensiones efectivas de pretensado y las cargas permanentes. Acá la tensión límite va a ser igual para los dos a 0.45 por el factor de compresión de concreto, resistencia de compresión del concreto. Para el otro caso, excepto en puentes construidos por segmento de tensión provocada por la sobrecarga y la semisuma de la tensión efectiva de pretensado más las cargas permanentes, se va a aplicar la tensión límite 0.40 por el FC del concreto. Y para la tensión provocada por la suma de las tensiones efectivas de pretensado, cargas permanentes y cargas transitorias durante las operaciones de transporte y manipuleo va a ser 0.60 por el omega, que este es un factor de reducción que debe tomar igual a 1 si las relaciones de desveltez de las almas y alas son menores o iguales a 15, por también el FC del concreto. Para la otra tenemos otra de las especificaciones, límites para las tensiones de tracción después de las pérdidas. Según tenemos tipos de puente, todos los puentes excepto los puentes construidos por segmentos. La ubicación de extensión en la zona de tracción precomprimida suponiendo secciones no fisuradas. Acá viene a ver los elementos con tendones de pretensado o armadura adherente, sujetos a condiciones de corrosión leves o moderadas, que la tensión límite va a ser el 0.50 por la raíz del FC de concreto. Para los elementos con tendones pretensados o armadura adherente, sujetos a condiciones de corrosión severas, 0.25 por la raíz del FC del concreto. Y para elementos con tendones pretensados no adherentes, la tracción es nula. En los tipos de puentes construidos por segmentos, tensiones longitudinales a través de unión en la zona de tracción precomprimida, uniones con armaduras auxiliares adherentes mínimas atravesando las uniones, las cuales es suficiente para soportar las fuerzas de tracción longitudinales, calculada a una tensión de 0.5 por el FY, que en este caso sería del acero, con tendones internos o tendones externos. Acá la tensión límite es de 0.25 por la raíz cuadrada del FC del concreto. En uniones sin la armadura auxiliar adherente mínima atravesando las uniones, la tracción es nula. En tensiones transversales a través de las uniones, tracción en las direcciones transversales en la zona de tracción precomprimida. Es el 0.25, el límite de tensión límite es de 0.25 por la raíz cuadrada del FC del concreto. En tensiones en otras áreas, para áreas sin armadura adherente,
la tracción es nula. En áreas con armadura adherente suficiente para resistir la fuerza de tracción en el hormigón calculado, suponiendo una sección no fisurada cuando la armadura se dimensiona utilizando una dimensión de 0.5 FY no mayor por 205 megapascales. El límite de tensión va a ser 0.50 por la raíz cuadrada del FC del concreto. Límites de tensión de Ashton, la tabla de transición admisible Ashton en una sección. En el estado tenemos el estado de pretensiado inmediatamente después de la transferencia, el servicio de carga después de todas las pérdidas y permanente solo cargas. Las condiciones de inmediatamente después de la transferencia en áreas distintas a la zona de tracción precomprimida y sin tendones unidos o refuerzo. Ese es 0.5. Un instante, te interrumpo. De lo que están exponiendo, ¿qué diferencias marcadas encuentras entre los límites que establece ACI y establece Ashton? ¿Qué límites, qué diferencias marcadas tienes en esos límites? ¿Cuál de las normas es más exigente, por ejemplo? ¿O qué tipo de elemento o tipo de conexión considera esto que no considera ACI? A ver. ¿Puedo hablar yo? Sí, puede intervenir. Ajá. Ya. La norma más completa vendría a ser el ACI, ya que el ASHTO, para la verificación de las cargas o de los límites de tensión, se basa en el mismo código de construcción del ACI para verificar, para continuar con lo que son los límites. Esa información, ¿dónde la han obtenido? Porque están ustedes presentando, primero están utilizando una norma ASHTO, no han indicado la edición, o sea, de qué año es esa norma. Segundo, están trabajando en ASHTO, por ejemplo, la tabla que están observándose está en KSIs y la tabla anterior las han presentado en megapascales. Las tablas anteriores, ingenieros, son de que hemos sacado de ASHTO de 2014. Yo la fuente. ¿Las tablas de ASHTO son de 2014? No, las anteriores. Estas tablas, estas tablas que ahorita se están mostrando, en 2004, me equivoqué, son de 2004, pero las que ahora estoy explicando son de acuerdo al libro que usted nos ha compartido. Por eso, o sea, están utilizando dos versiones distintas, no saben cuál es, digamos, la versión final o la que está vigente en todo caso. Porque en un caso están trabajando con megapascales, en otro con KSIs, y estarían utilizando dos versiones distintas probablemente. En todo caso, ¿qué diferencias se encuentran entre ASHTO y ACI? Ya han expresado que, en opinión de ustedes, ACI sería más completo. Mi pregunta sería, ¿qué diferencias se encuentran entre los tipos de componentes, adheridos, no adheridos, anclajes, etcétera, entre una y otra? Más que leer la tabla, porque lo importante es que se entiendan los conceptos. Escucho la opinión de ustedes. Con tendones unidos, la viga extensión simple y en las demás ubicaciones, carga sostenida, la carga de servicio completo. Tenemos con tendones unidos y no ubicados en áreas expuestas a problemas con tendones unidos y con extensiones simples. Lo que es la ACI nos dice que de acuerdo a la transferencia
después de la transferencia de la sección. Esta lo utiliza en lo que es en el final de una viga de extensión, o se centra en lo que es una sección. El AASHTO nos viene a decir que utiliza lo que son los componentes, que viene a ser los tendones unidos o los refuerzos de cada viga. ¿Qué más tienen luego de esta tabla, por favor? Ya viene el problema ahí todavía. Ya, ok. Entonces, está faltando unos compañeros, me parece, que pueda ya iniciar la presentación del problema en todo caso. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de aplicación de la ASI 31814. Tenemos una sección de viga con los siguientes datos, que tenemos un momento último de 20 toneladas por metro, la resistencia al concreto de 250 kilogramos por centímetros cuadrados, y el esfuerzo de influencia del acero va a ser de 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados, por centímetros cuadrados. Y bueno, para esto vamos a comenzar, vamos a comenzar determinando la cantidad del acero necesario, de lo cual esto nos va a servir para implementar la viga que será capaz de soportar un momento último de diseño, como podemos ver ahí en la fórmula. Un instante, un instante. Esta es una viga convencional. No sé si han preparado el problema que está en el libro o algún otro, pero para una viga preforzada. Ya, este problema, por favor, este problema explica de qué trata y ahora sí el desarrollo. Por ejemplo, tenemos un ejemplo. Queremos realizar la verificación de tensión. Aquí nos pide realizar una verificación de tensión en una doble T, usando la tensión, usando la tensión de trabajo del código de construcción ASIC, los cálculos de a 30 pulgadas de la viga doble T, precubierta profunda, está pretensada con 18 a la menos 1/2 de pulgada. Tenemos los hilos de diámetro que proporcionan un pretensado inicial de 550.8. Tenemos las pérdidas que son del 15% y el 82.6. Y el esfuerzo de transferencia de concreto liviano es de 3.500 psi. Y el esfuerzo especificado de compresión es de 5.000 psi. Bueno, para esto nos vamos a la tabla 5.7 y ahí, de acuerdo a eso, ¿puedes poner siguiente, por favor? Ya, aquí en la tabla 5.7 nos estamos hallando de acuerdo a las ecuaciones, de la 4. Ya, estamos hallando las tensiones de acuerdo a la ecuación de 5.3 y 5.2, de lo cual aquí podemos ver que nos... Disculpa, ¿puedes ponerlo? Se ve borroso, por favor. Chumbe. Chumbe. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Estás observándolo en tu computador o en un celular? Porque justamente les pedí que coloquen un tamaño mínimo de letra para que puedan ustedes mismos distinguirlo, ¿no? No, Si sí, ustedes que han hecho el tema, sus compañeros que no han visto el tema. Ajá. No, lo veo un poco borroso. Lo que pasa es que creo que mi internet está fallando un poco. ¿Puedes volver a retroceder y avanzar, por favor? Para ver.
Patrick, en todo caso, escapa un instante y sal del modo presentación y la primera tabla, la 5.7, alárgala, por favor, extiéndela, y luego la tabla 5.8 en otra diapositiva también la extiendes. Lo mismo las gráficas que están abajo las extiendes para que puedan ser mejor observadas y explicadas. Bueno, ¿me escucha? Ya. En la anterior, ya bueno, aquí en la tabla 5.8 tenemos que, en tabla 5.8 tenemos las tensiones iniciales aquí en la parte superior, superior de la viga. También vamos a trabajar de acuerdo a esto con la sumatoria de relación de las fórmulas mostradas, que viene a ser de, aquí en la parte, en la anterior diapositiva que se había mostrado, de las ecuaciones de 5.2 y 5.3. Asimismo, para la parte inferior, mostramos la gráfica donde vamos ubicando los valores de acuerdo a la compresión. ¿Entendieron si me escucha? Sí, te estoy escuchando. En las tensiones finales, que son las dos últimas gráficas, vemos que en la última se presenta lo que es tracción en la parte inferior, que viene a ser bueno, y en las tensiones, nos dan unas tensiones permitidas, de lo cual la resistencia de concreto nos permite que el límite de tensión, de acuerdo a la tabla de 5.4, que las tensiones de compresión permitidas por ASI, por eso es que multiplicamos el 0.6 por la resistencia de concreto, que es el 0.6 viene a indicar que es el pretensado más la carga de servicio. En la siguiente, en la siguiente tensión permitida, tenemos al 3 por la raíz cuadrada de resistencia de concreto. Bueno, eso vemos, es la tensión máxima de tracción que en otro lugar de ubicación, que nos da en un límite, en el límite de tensión inicial. Aquí en las tensiones finales, tenemos 0.45, que esto lo sacamos de la tabla 5.4 también, que esto representa el pretensado más la carga sostenida. Y la siguiente tensión final, para sacar la siguiente tensión final, lo multiplicamos por el 7.5, ya que eso está por la clasificación de vigas basadas en tensión. Por ello, en el comentario de este ejercicio se menciona que los límites de tensiones se dan de acuerdo al código de construcción ASI, por lo que en las tensiones permitidas concluimos que sí está cumpliendo para poder determinarla. ¿Podrían explicar de dónde aparecen todos los números de esta tabla? ¿Cómo así se llegan a estos diagramas? La idea justamente es que los estudiantes que están escuchando puedan saber cómo es que se han calculado, de dónde salieron esos valores,
y cuál es el procedimiento para resolver el problema, ¿no? Con bastante precisión se indicó que no se trataba solo de colocar una tabla y pegarla, sino de explicar de dónde salen los valores. Sí, Patrick, ¿puedes poner la anterior? El mismo ejercicio nos dice que es la verificación de una tensión. Por lo tanto, nos dan los datos como las cargas y las propiedades. Y en las cargas que nos dan, nos da la fuerza inicial, la fuerza específica, que es lo que vamos a utilizar para trabajar el momento peso del propio de la viga. También nos brinda lo que son las propiedades, el área, la inercia, la excentricidad, las distancias, el esfuerzo del concreto inicial y el esfuerzo del concreto, por así decirlo, de forma final. Como nos especifica el mismo que son todas las tensiones del nivel de servicio están dentro de los límites del código de construcción del ACI, vamos a utilizar las fórmulas para lo que es la parte final. ¿Puedes poner la siguiente? Ya, para ya lo que son las tensiones, en las tensiones iniciales, tenemos la relación de la fuerza inicial dividido entre el área. Ahí tenemos lo que es el 594. Por decir, tenemos la fuerza inicial que es de 550 entre el área de 928. Y dividiéndolo nos da el resultado. En lo que es la segunda parte de la fuerza inicial multiplicada por la excentricidad, por la distancia de Y, entre la inercia. Como es una viga, tomamos dos secciones. En la primera sección nos da un valor de menos 648 y en la parte inferior nos va a dar a 2106. Pero los datos que se van a organizar en lo que es el diagrama de la parte inferior, se va a utilizar lo que es la sumatoria de ambos casos, ¿no? Tanto para la parte superior como para la parte inferior. Se va a trabajar con esa sumatoria para establecer lo que es, en un lado, ver si está a tracción o a compresión, de acuerdo a cómo está avanzando el tiempo de servicio de la viga. Para la tensión final, tenemos tanto para la superior como para la parte inferior, y tenemos dos gráficas, ¿no? En la primera gráfica, que vemos el valor de 281, es la sumatoria de la relación de las fórmulas que están sobre el subtotal, que es la fuerza específica entre el área de la sección para ambos casos, ya que esta viene a ser la misma. Pero en donde siempre va a variar es en relación a la inercia. También varía en lo que es el momento del peso propio. Y obviamente dividido entre la inercia. Estos valores son los que están en la tercera gráfica, pero en la cuarta gráfica vamos a trabajar lo que es el subtotal del anterior, de los datos ya obtenidos, pero también le vamos a sumar lo que es el momento multiplicado por la distancia y entre la inercia. El total que nos va a dar para la parte superior, que vemos que es la compresión de 810, y aquí ya presentamos lo que es tracción, que es donde el acero prácticamente llega a su capacidad de flexión o de tensión, como se le puede decir. Y lo que nos brinda el código de construcción del ACI nos da los datos, nos brinda para poder hacer una comparación entre las tensiones obtenidas y las tensiones permitidas. Y como vemos,
el esfuerzo de la compresión inicial del concreto inicial se va a tomar al 0.6. Esta se explicó en la tabla anterior, en la tabla 5.4, que es de tensiones de compresión permitidas, y este nos da el límite de tensión del concreto. Entonces multiplicamos el 60% del F'C, pero del inicial. Entonces es 0.6 por 3.500, que nos da 2.100 PSI. En la fuerza de tensión permitida, la tensión inicial, esta es la tensión máxima de tracción, pero que no está ubicada necesariamente al final, sino en otro lugar de la sección, más no en la final. Por eso se toma que es 3 por la raíz del F'C. Y para las tensiones finales, como tenemos aquí el concreto final, el 0.45 se va a multiplicar por el 5000, que ya es que vendría a ser la fuerza de la compresión del concreto por final. Y ahí obtenemos lo que es el valor de 3000 PSI. Y en la fuerza de tensión final, agarramos o tomamos el valor de 7.5 por la raíz del F'C, ya que en la tabla de la clasificación de vigas basadas en tensión está clasificada en la sección o entre los lugares de las vigas T, que son las vigas agrietadas y las no agrietadas. Y en relación a los valores, como podemos observar, está dentro de los límites establecidos en las tensiones permitidas. Gracias. Ahí termina el problema, ¿verdad? Sí. Cuando hacen, esto es ya para alguno de los integrantes, excepto para Matos, que ya ahorita ha respondido. Cuando llegan a los esfuerzos finales, ese diagrama les dice, por ejemplo, que pueden hacer algún tipo de modificación. ¿Qué cosa modificarían ustedes con los resultados que se han encontrado? O sea, sabemos que está pasando que 488 es menor que 530 y que 810 es menor que 3000. ¿Habrá alguna manera de optimizar el diseño? ¿Qué sugerirían ustedes para efectos de optimizar el diseño? ¿O no es posible hacerlo, ¿no? ¿O qué inconvenientes se presentan o qué cosas a favor hay de poder hacer? Ingeniero, yo creo que sí puede variar también porque es de acuerdo también al peso, ¿no? De la estructura. ¿Cómo así? Lo que comentó mi compañera sobre las tensiones iniciales, bueno, el resultado de 2100. Ah, no, usted me está indicando del gráfico de menos 488 y 810, ¿verdad? Claro, para las tensiones finales o los esfuerzos finales. Si es que hubiera alguna manera de optimizar el diseño, o qué buscarías tú si quisieras optimizar, qué cosa cambiarías o mejorarías, por ejemplo.
A ver, otra pregunta. Al principio usted... Sería, Sí, adelante, adelante. sería aumentar la medida de los hilos, ingeniero. Aumentar la medida de... De los hilos. ¿Te refieres al diámetro de los cables? Así es, ingeniero. ¿Qué es lo que se lograría aumentando el diámetro? O en todo caso la cantidad o el diámetro, ¿no? Lo que estás aumentando es la fuerza en todo caso. La fuerza de pretensión, ¿a eso te refieres? A ver, otra pregunta. Al principio ustedes han clasificado a los elementos en categorías, en una categoría U, una categoría T, etcétera. Y una categoría C, ¿no? 3 categorías. Y en algún momento, si pueden retroceder en las diapositivas, han indicado que eso es hasta llegar al estado de rotura, ¿no? Quisiera que aclaren, por favor, ese concepto. Ahí tienen una clasificación, ¿no? Hablan de un estado no agrietado, de un estado de transición y un estado agrietado. Esos estados, en 2 momentos de la exposición, han indicado que se refieren también al instante desde que la viga empieza a cargarse hasta que llega a la falla, ¿no? En otro momento han dicho que son estados de servicio. Quisiera que eso nos aclaren, por favor. No, son estados, ingeniero. Es conforme tú vas, por ejemplo, cuando la viga comienza a soportar cargas, en primer momento no se va, son como pasos, que no se va a agrietar, ¿no? Y si le vas aumentando más cargas, como que va a la viga, va a hacerle que se agriete. Y es por eso que llega hasta el agrietado. O sea, el estado agrietado es un estado de falla. Mm. Bien, le damos gracias al grupo que ha terminado la exposición. Sí, quiero aclarar esto último. En la diapositiva que se está observando hay una flecha de color negro y dice claramente clasificación de los elementos o miembros pretensados basado en la tensión de tracción en servicio, ¿no? Entonces nosotros estamos en este momento hablando solamente de la etapa de servicio, una etapa en la cual no hay falla en el elemento estructural. Así como una viga de cualquier edificación de concreto reforzado convencional puede estar agrietada en servicio, de igual manera, cuando hablamos de concreto preesforzado, también una viga podría tener algún nivel de fisuras, ¿no? La traducción que menos problema nos causa es hablar de fisuras, porque cuando hablamos de agrietamiento, incluso algunos antes han mencionado rotura o falla, ¿no? No se refiere a eso, básicamente es el concreto en estado de servicio, se puede agrietar, sí, por ejemplo las vigas de nuestros edificios se agrietan en la parte baja en el centro, producto de la tensión que hay, que el concreto no la puede soportar, ¿no? Pero para eso se le ha colocado justo el refuerzo. Entonces son clasificaciones para el estado de servicio, eso ténganlo bastante claro. Bien, vamos a dar 5 minutos de receso y luego inicia su exposición el grupo 6. En 5 minutos retornamos.